Segunda de Corintios 1 y vamos a leer los versículos del 12 al 20. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Porque no os escribimos otras cosas de las que leéis o también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis. Como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. Con esta confianza quise ir primero a vosotros, para que tuvieseis una segunda gracia, y por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros, y ser encaminado por vosotros a Judea. Así que, al proponerme esto, ¿usé quizá de ligereza? ¿O lo que pienso hacer, lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no? Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no, porque el Hijo de Dios Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Esta es la palabra de Dios, que sea el Espíritu Santo auxiliándonos al estudiarla. Vamos a hacer un breve recuento de lo que habíamos expresado antes cuando se inició el estudio de la primera carta a los Corintios. Recordamos que eso se registra en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Podemos leer los capítulos 18 y 19, cómo fue que después de pasar por Atenas, Pablo llega a Corinto y ahí estaban Priscila y Aquila, y entonces como eran del mismo oficio comienzan a trabajar juntos, pero después cuando llega a Timoteo ya él está dedicado a la obra por completo. Él se queda año y medio en Corinto, se levanta una iglesia allí y luego él va a Éfeso y allá se queda 3 años y comienzan los problemas y los ataques del enemigo. Y entonces Pablo es notificado de tantos problemas que ocurrieron y él necesitaba responder a ellos y todo eso lo estudiamos en la primera carta a los Corintios. Pero al finalizar la primera carta a los Corintios, nosotros encontramos que Pablo tenía la intención de ir a Corinto. Y en primera a los Corintios 16:15 dice así: iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y podrá ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo si el Señor lo permite. Si el Señor lo permite. Dejémoslo hasta ahí. Bueno, en esta segunda carta, una de las cosas que veremos constantemente al pasar los capítulos es que al apóstol le corresponde defender su ministerio. Estaba siendo terriblemente atacado. Algunos cuestionaban su apostolado y otros la integridad de él. Ese es el tono de esto que hemos leído aquí, porque finalmente Pablo no pudo ir. Él se propuso, tenía una idea en su mente y después las circunstancias no le dejaron llegar, no fue allá. Entonces eso fue aprovechado por sus adversarios para cuestionar el carácter del apóstol Pablo, así como habíamos visto la vez anterior que también muchas y serias tribulaciones había pasado el apóstol.
Recuerda que vimos la consolación que él dice, a través de estas tribulaciones he podido consolar mejor y Dios nos consuela para que nosotros consolemos. Bueno, pues también eso es cuestionado por sus adversarios. Este hombre con tantas dificultades, ¿ese es el siervo de Dios? Bueno, entonces a través de la carta vamos a ir viendo estos temas, la defensa del apostolado, el entendimiento correcto de lo que es servir a Dios y cómo es la vida de los ministros de Cristo y de la iglesia de Dios que apoya a los ministros de Cristo. Pero entonces, como Pablo había dicho que iba y no pudo ir, no fue a Corinto, como leímos ahí, surgen esas acusaciones. Pablo entonces parece que está mostrado, según sus adversarios, como alguien en el cual no se puede confiar. Ahora, comencemos por esa pregunta. ¿Se puede confiar en alguien? Hay un versículo muy mal interpretado en las Sagradas Escrituras. En el profeta Jeremías 17:5 dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Y como sabemos, una terrible práctica para interpretar un versículo es sacarlo aislado de su contexto, sin entender de qué está hablando Jeremías cuando dijo eso. Ahora entonces nos conviene a nosotros ver, ya que esa acusación contra Pablo de no poder confiar en él ¿se puede entonces confiar en alguien? Bueno, quisiera que a través de esta exposición entendamos en qué sentido sí se puede o no se puede confiar en las personas. Pero finalmente que también se diga, que usted mismo se analice, ¿es usted alguien en el que se puede confiar? Usted que se ha vuelto tan desconfiado que no confía de nadie, piense, ¿en usted sí se puede confiar? Porque como veremos, Pablo nunca se presenta a sí mismo como alguien infalible en el que podamos confiar al 100%. No en él, pero en el Cristo que él predica, sí. Y eso va a ser lo que vamos a ir viendo. ¿Quién entonces es digno de nuestra confianza o de la confianza? Espero que así lo podamos llegar a entender después de esto. Entonces en el versículo 12, él dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia. Cuando nosotros abordamos este tema, es muy importante que entendamos qué es la conciencia. ¿Quién tiene conciencia? Nosotros, todos los seres humanos, creados a la imagen de Dios, tenemos conciencia de nosotros mismos y además Dios, según dice su palabra, Él escribió su ley, de manera que nosotros, en nuestro interior está escrita su ley, de manera que nosotros no podemos nunca aducir ignorancia. Hay algo allá interno que nos dice, eso no es correcto y eso sí es lo que deberías hacer. Esa es la voz de la conciencia que llamamos. Ahora bien, el ser humano, por causa del pecado, tiene un daño serio en su conciencia y las conciencias también se van deteriorando por causa precisamente del pecado. Tanto que el apóstol Pablo le dice a Timoteo en su primera carta, capítulo 4, versículo 2, que hay quienes tienen la conciencia cauterizada. La conciencia cauterizada. Una conciencia es en un estado de insensibilidad en el cual aquello que se practicaba y que le hacía a veces sentirse incómodo o mal, porque la conciencia le estaba diciendo que no era correcto, ya se puede practicar sin ningún problema, sin sentirse mal, sin ninguna especie de remordimiento ni siquiera. Eso puede suceder, pero todos tenemos una conciencia. Ahora, lo importante es que nuestra conciencia esté informada de la palabra de Dios. Porque, como les digo, el pecado ha dañado a tal grado el corazón del hombre
que el mismo profeta Jeremías dijo, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y la respuesta única es, yo, Jehová. Él sí escudriña, pero nosotros no podemos confiar en nuestro propio corazón porque es engañoso. Y podemos justificar cosas que hacemos o decimos o pensamos porque nuestro engañoso corazón, a causa del pecado, nos lleva a pensar que no hay problema con eso. Por eso les digo entonces, cuando Pablo habla de conciencia, se trata de una conciencia informada de la palabra de Dios. Es decir, según lo que entendemos de la palabra de Dios, estamos haciendo las cosas bien. No según lo que la mayoría aprueba. Lamentablemente esa es nuestra tendencia. Nuestra tendencia es esta. Si la mayoría le da la razón a usted, está satisfecho, está contento. Con eso estoy bien. Nosotros no es de esa manera que medimos. Nuestra conciencia es así. Si Dios por medio de su palabra aprueba, debo sentirme una conciencia limpia. Si Dios por medio de su palabra no aprueba, aunque el mundo entero apruebe, me estoy engañando a mí mismo si lo apruebo yo. Entonces Pablo le dice esto a ellos, el testimonio de nuestra conciencia, y lo describe. Que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. La sencillez y la sinceridad que se necesita y que tenía Pablo y su equipo de trabajo. Analicemos brevemente lo que son esas palabras. Algo que es sencillo, que es simple, es algo íntegro, es como es. Nosotros podemos encontrar tal vez alguna ilustración en la manera de alguien adornarse a sí mismo o de adornar algo. Muchas veces coincidimos en que lo mejor es lo sencillo, lo que no está excesivamente adornado. Y esto en nuestra manera de ser también debe ser así. Sencillez. Lo que usted ve es lo que es y no hay algo que se está fingiendo. No hay algo que es lo que se procura aparentar. ¿Cuánto necesitamos nosotros pedir al Señor que tuviéramos la conciencia de poder hablar como el apóstol Pablo habla, de que él con sencillez y sinceridad de Dios se comportaba? Y vea que está acompañado de sencillez con sinceridad, porque precisamente sinceridad es ese. No hay fingimiento, no hay la intención de aparentar, no hay una actitud calculadora. Decimos que la gente tiene una actitud calculadora cuando en su trato con los demás está pensando en cómo se puede beneficiar de esa persona. Entonces, su trato va a depender de si esa persona le puede devolver un favor, de si de esa persona de alguna manera me puedo beneficiar, sea con su oficio, sea con su profesión, sea con sus influencias, sea porque, como se dice en nuestro país, tiene patas o influencias, eso es lo que se quiere decir. No hay sinceridad. Lo que hay es una persona que actúa de esa forma calculadora, y eso es pecado. Porque las personas tenemos que tratar, sea que nos puedan ayudar, sea que nunca en la vida nos puedan devolver el favor, el trato es sincero. Y esto se da en todos los niveles, desde los chicos
Los niños a quienes escogen como sus amigos. Debemos enseñarles que no deben medir sus amistades ni buscarlas de esa manera calculadora por beneficiarse. Y que es preferible tener pocos amigos, pero con amistades sinceras, que todo ese grupo de amigos que tanto parecen necesitar los jovencitos, pero que está condicionado a que ellos actúen como el grupo les manda a actuar. Sencillez y sinceridad de Dios. Ahora, una de las anotaciones que tengo aquí, en la cual podemos caer sin proponernos tal vez, es que nosotros mismos complicamos las cosas y tenemos una tendencia a complicar las cosas. Incluso nosotros, los expositores de la palabra de Dios, podemos caer en la trampa de complicar las cosas que no deben ser complicadas, que deben ser sencillas. Por eso, en el siguiente versículo, en el versículo 13, el apóstol dice, porque no os escribimos otras cosas de las que leéis o también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis. Esa sencillez también tiene que verse en esto, en no complicar las cosas. ¿Cuántas veces hemos tropezado en nuestras conversaciones yendo a esos temas complicados y conflictivos en vez de centrarnos en la sencillez del mensaje de Jesucristo, de la persona del Hijo de Dios y de su sacrificio y de por qué Él tuvo que morir en aquella cruz? Eso es sencillo, eso se entiende y eso se puede explicar. Pero caemos en trampas de conversaciones muy complicadas, con términos muy complicados. No es lo que el apóstol Pablo nos da como ejemplo. Dice, no os escribimos otras cosas de las que leéis, o que también entendéis. Ese es nuestro anhelo. Y todo expositor de la palabra, yo estoy seguro, que uno de sus ruegos es, Dios mío, ayúdame a darme a entender. Por eso siempre al final de las predicaciones decimos, y si necesita, si quedó con una duda, busque a los ancianos. Porque sabemos que en nosotros mismos está la torpeza de que queriendo explicar algo, más bien lo podemos complicar. Dios nos ayude a ser sencillos en nuestras exposiciones y claros. Ahora, hay personas que es a propósito que complican las cosas. Precisamente. No es lo que el Señor nos manda. Porque esas personas que reciben esos mensajes súper complicados llegan a pensar que eso es como para los que saben tanto, solo esos. Yo de esas cosas no sé. Nosotros tenemos que todos gloriarnos en la sabiduría de Dios, Cristo mismo, el Cristo crucificado, no sabiduría humana, sino como habíamos visto en 1 Corintios 1, ¿cuál es el énfasis? Cuando Pablo decía, sí, a los griegos lo que les gusta oír es alguien que sabe mucho hablar, la oratoria, qué bien que maneja el lenguaje. Dice, yo nada de eso quiero. Y a los judíos les gustaba algo, señales. No es eso de lo que yo vengo a hablar aquí. Yo vengo a hablarles de un tema, Cristo crucificado. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Para los gentiles, como decía, ellos, una insensatez, locura era para los judíos. Bueno, hasta el momento, nos ha hablado el Señor, nos hemos visto atrapados en sabiduría humana en lugar de sabiduría que viene de Dios. Tenemos entonces que reconocerlo y huir de esa actitud calculadora, ser sinceros, ser sencillos, poder decir como Pablo y como sus acompañantes, nosotros nos hemos conducido así, con sencillez, con sinceridad de Dios, no con sabiduría humana.
sino con la gracia de Dios. Así se han conducido en el mundo y mucho más con los creyentes. Recuerden eso que les estoy diciendo, Él está defendiéndose de acusaciones de sus adversarios. En el versículo 14 se nos dice, como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra para el día del Señor Jesús. Poco a poco vamos entendiendo. Ninguno de nosotros tiene que entenderlo todo. Lo que necesitamos es entender lo realmente importante. Pero claro que queremos ir creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí, como dice, en parte habéis entendido una cosa, que nosotros somos vuestra gloria y ustedes son la nuestra. Hay muy pocos pensamientos, creo yo, en los cristianos sobre cómo será la gloria final, cómo será aquel día en que estemos con Cristo para siempre, cómo será ese día, cómo nos trataremos, cuáles serán nuestras relaciones entre nosotros los que nos conocimos en este mundo y con la gente a la que no conocíamos, pero que conoceremos. ¿En qué nos gloriaremos en el día del Señor Jesús? Porque aquí dice claramente que es para ese día, en el día del Señor Jesús, lo cual es su venida, ¿verdad? Cuando ya estemos con Él. ¿En qué nos gloriaremos? Gloriarse en este sentido significa que vamos a tener algo de qué estar satisfechos. Y Pablo tiene esta satisfacción, dice, yo sé, a pesar de todo lo que está diciendo, esto es mi interpretación de lo que él está diciendo, a pesar de estos problemas, a pesar de lo que sea, ahí voy a ver a los santos que verdaderamente creyeron en Jesús, ahí en Acaya, en Corinto, y los voy a ver victoriosos del lado correcto de Cristo, a su derecha y no a su izquierda. Y eso le va a dar gran satisfacción. Y a ellos, a los creyentes, les va a dar gran satisfacción ver quienes laboraron en ellos y les tuvieron paciencia y les predicaron la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo y se sentirán satisfechos. Habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra en el día del Señor Jesús. Con esa confianza quise ir primero a vosotros para que tuvieseis una segunda gracia. Y ahí sigue explicando cuál era el plan, ¿verdad? Y por vosotros, dice, pasar a Macedonia y de Macedonia venir otra vez a vosotros y ser encaminado por vosotros a Judea. Así que al proponerme esto, usé quizá de ligereza o lo que pienso hacer, lo pienso según la carne para que haya en mí sí y no. Y aquí entonces es donde empieza su defensa de que no siempre lo que nosotros nos proponemos lo podemos cumplir. Él ha aclarado, ¿qué es lo que yo les prediqué a ustedes? El Evangelio, a Cristo, con sinceridad, con sencillez. ¿Qué vino Pablo a predicarles? ¿Buenos consejos? ¿Sugerencias para vivir mejor? Vemos que no. Cristo crucificado y lo que eso implica. Pero este mensajero que trae ese precioso y maravilloso mensaje no es infalible, ni está pidiendo que ustedes confíen en él a ciegas ni al 100%. Porque como él lo pone ahí, a veces lo que nos proponemos no lo podemos hacer. Y ese es el entendimiento correcto. No podemos confiar en un ser humano como si fuera Dios. En el único que tenemos que poner nuestra confianza es en el que jamás falla, Jesucristo. Él es el objeto de nuestra fe. En ese sentido es en el cual, si usted tiene su esperanza puesta en un hombre o en organizaciones de hombres, esa es la maldición para usted. Maldito el hombre que confía en el hombre. Solamente en Jesucristo la confianza. Y entonces él dice,
Él hace las preguntas. Porque la acusación es seria y es horrible. Los acusadores están diciendo que Pablo hizo eso por algunas razones que él no está diciendo. Puede ser que él no les tiene amor a ustedes y por eso no hizo el esfuerzo de venir. Puede ser que él es hipócrita. Él dice que piensa mucho en ustedes y al final no vio. Pero Pablo mismo había dicho, por ejemplo, en la carta anterior, a Apolo yo le rogué que fuera y él no quiso. Es que a veces, o sea, las cosas no se hacen así, obligado, manipulado. Apolos iba a tener su momento, no sabemos por qué en ese momento no quería o podía ir. Y Pablo sí deseaba ir y se proponía, pero no pudo. Ahí es donde nosotros vemos cuán falibles somos. Porque aunque usted tenga las mejores intenciones de cumplir sus promesas, a veces no las puede cumplir. Y por eso tenemos que ser tan cuidadosos con lo que sale de nuestros labios. ¿Recuerdan Eclesiastés 5 que dice, cuídese de prometer y no cumplir? Entonces, no, una cosa es prometer, pero Pablo no había prometido. Él dice, si el Señor quiere, dijo él, esa es mi intención. Es así como nosotros vivimos. Aprendamos la lección. Tenemos que sí hacer planes y sí decir, mi corazón está en hacer esto, pero no está en mí el cumplirlo. Dependo de tantas cosas, diríamos de circunstancias, pero que al final son circunstancias manejadas por Dios. Usted puede desear hacerlo y al final no poder hacerlo. Esa es la realidad que vivió Pablo. Se propuso ir y no pudo ir. Pero no había algo escondido en él. No era que él era una persona de doble ánimo. Y dice, o lo que pienso hacer, lo pienso según la carne para que haya en mí sí y no. Ahora bien, vamos a estos últimos versículos, ver la maravilla de lo que se contiene en aquel que sí se puede confiar. Dice, mas como Dios es fiel, como en Él sí se puede confiar, en lo que le está diciendo. Versículo 18. Nuestra palabra a vosotros no es sí y no, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí y por Silvano y Timoteo. Oiga, ¿qué es lo que dice que les predicó? Vuelvo a decirles, no una lista de consejos, no terapias. No, lo que yo vine a predicarles a ustedes junto con Silvano, que es Silas y Timoteo, fue esto: a Jesucristo, al Hijo de Dios. Él no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él. Y el versículo 20 dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Entonces, entendamos algo. Sí hay hombres dignos de confianza. Yo voy a leerles por lo menos algunos versículos. Por ejemplo, Pedro en su primera carta, capítulo 5, versículo 2, dice esto de Silvano. Oiga, Silvano, hermano fiel. Una persona fiel es una persona en la que se puede confiar. Silvano, Silas se había ganado en este hombre se puede confiar. Él ha demostrado una y otra vez que él es fiel. Y de otro llamado Tíquico, el apóstol Pablo en Efesios 6, 21 y en Colosenses 4, 7 le dice así: Tíquico, hermano amado y fiel ministro. Fiel ministro, ese es un hombre que sirve y ha demostrado su fidelidad. Entonces sí se puede llegar a ese nivel tan precioso. En Colosenses 4:9, Pablo habla de Onésimo y dice: Onésimo, amado y fiel hermano. Sí, hay hombres fieles y dignos de confianza, lo cual no significa que son infalibles y que no pueden fallar. Una de las cosas que recuerdo que decía el pastor Henning era que si
que si Él no le había fallado hasta el momento, nada más le diera un tiempo, le iba a fallar en algún momento. Somos falibles, no lo hacemos porque queremos. Esa es nuestra triste realidad. El pecado y otras circunstancias pueden hacer que no cumplamos las cosas como desearíamos, pero eso no significa que las personas son para desconfiar de ellos al 100%. No, lo que tenemos que entender es en qué nivel y en qué cosas podemos confiar en las personas. Pero hay uno en el que sí se puede confiar plenamente. En Apocalipsis 3:14, Jesucristo es llamado el Amén. Y esto significa que Él es digno de la confianza, que Él promete lo que cumple. Recordemos el significado de esa palabra, así sea. Y además, esa palabra amén, cuando Jesús la usa, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, Él solía decir no solo de cierto os digo, sino que decía, de cierto os digo. Y si usted va y busca a qué corresponde eso en el idioma original, lo que dice es amén, amén. Y después lo que Cristo iba a decir. Es decir, la palabra amén nos habla de la veracidad. Es cierto lo que les voy a decir. Y eso se dice en nuestro Señor Jesucristo. Él es el amén. Veamos entonces, ya que este versículo dice, todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Veamos algunas de ellas que la Sagrada Escritura contiene. Iniciando la Biblia en el capítulo 3 de Génesis, capítulo 15, versículo 15, Dios dijo esto, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dios prometió que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, es decir, que el Cristo vencería a Satanás. Y esa promesa en Cristo es sí y amén. Luego Dios le promete a Abraham en Génesis 12:3, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Todas las familias, no solo la de Abraham, todas serán benditas. El apóstol Pablo en Gálatas dice que la simiente a la cual se le hizo esa promesa es Cristo. Es decir, que esta promesa de bendecir a todas las familias de la tierra en Cristo es sí y en Cristo es amén. En Deuteronomio 18:15, Moisés le dice esto a Israel: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. La promesa de un profeta, no de profetas, hubo muchos, pero el profeta, esa promesa se cumple. En Cristo es sí y en Cristo es amén. La promesa que por medio del profeta Isaías, capítulo 9, versículo 7, hablando de Cristo, cuando ha dicho que la Virgen concebiría y daría a luz a ese hijo, dice en el versículo 7, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y justicia desde ahora y para siempre. Es decir, le prometió a David un heredero para siempre. Y esa promesa es en Jesús, sí y amén. Terminando el Antiguo Testamento, en Malaquías 3:1, dice el profeta: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí, viene. Y esa promesa en Cristo es sí y amén. Vino el Señor a su templo, el ángel del pacto. El mismo Isaías dice: y levantará pendón a las naciones y juntará a los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Esa es la reunión de todos los elegidos de Dios, de donde sea, del rincón más remoto del mundo. Dios reúne a los suyos. Y esa promesa es en Cristo sí y en Cristo amén. Y Isaías sigue diciendo: como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas
Y esta imagen lindísima del pastor se nos da cuando Cristo dice, yo soy el buen pastor. O sea que la promesa del pastor que iba a enviar Dios se cumple en Cristo. Es el sí y amén. El profeta Joel, en el capítulo 2, versículo 28, había escrito esto. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y recuerden que Juan el Bautista, en su ministerio precursor de Jesucristo, dice, yo los bautizo en agua, pero va a venir uno después de mí. Él os bautizará en el Espíritu Santo. Y se cumple porque Pedro, en Hechos 2 leemos que él dijo que ese maravilloso evento en el que el Espíritu Santo viene y capacita a aquellos 120 para hablar las maravillas de Dios en diversos idiomas. Dice, esto es lo que dijo el profeta Joel. Es como si él estuviera diciendo, la promesa se cumplió en él, sí, en él, amén. Cristo mismo había prometido esto porque le dijo a sus discípulos en Juan 14, 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, hablando de que enviaría el Espíritu Santo. Y él les dice en Hechos 1:5, Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Se cumplió la promesa? La promesa se cumplió porque todas las promesas son en él sí y en él amén. Tenemos muchísimas. Dice Hebreos 13:5. Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Dice Apocalipsis 22:12. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón, es decir, mi recompensa conmigo. Estas promesas son, según lo que estamos leyendo, en él sí y en él amén. Ahora bien, pensemos un momento en por qué usó esa frase, en él sí y en él amén. Porque si no es en él, si no es en Jesús, no hay sí y no hay amén. Yo no sé si han visto cómo funciona cuando alguien transfiere un dinero para otra persona y tiene que ir a una oficina a la cual usted va y dice, quiero saber si hay algo para mí. Y le piden su identificación y a veces un número que la persona que le hizo el traslado del dinero o lo que sea. Entonces usted tiene que ir con eso. Entonces solo imagínese que fea la escena cuando usted llega a la oficina y usted dice, ¿hay algo para mí? Deme su cédula. No hay nada para usted. Aquí nos dice, según el sistema, no hay nada para usted. Eso es lo que yo quisiera que entendamos, que si no estamos en Cristo, se nos dice ahí, todas esas promesas no son para usted, si usted no está en Cristo. Porque las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Son hechas realidad en Jesús. Si usted no está en Él, se le va a decir, para usted no es. Aquí no hay nada que diga su nombre. Pero si usted está en Cristo, entonces es como llegar y decir, claro que sí, aquí está. Y no una suma material, física, monetaria. Aquí están las maravillosas promesas de Dios, todas las cuales son para usted, porque usted está en Cristo y en Cristo las promesas de Dios son sí y amén. Jesucristo entonces es el único en el que podemos confiar plenamente en la vida y en la muerte. ¿Recuerdan hoy hace 15? ¿Cuál es tu consuelo en la vida y en la muerte? Que yo, en cuerpo y alma, le pertenezco a mi Señor Jesucristo. Ahí está todo. Y si usted en cuerpo y alma le pertenece al Señor Jesucristo, entonces las promesas son para usted.
Los que son de Cristo, entonces, reciben estas promesas y además aprenden y capacitados por el Espíritu pueden vivir de tal manera que ellos también llegan a ser dignos de confianza cada vez más. Cristo es el único que se puede confiar plenamente, solo en Él. Y los que son de Cristo, en este caminar aprendemos a ser personas confiables. Si usted es de Cristo, usted es una persona que habla con verdad y en la cual, en la medida de lo razonable, se puede confiar. No es un mentiroso. La Biblia dice claramente que todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Y cuando siempre digo esto, recuerdo, ¿quién es mentiroso? Ahí no dice los que mienten mucho, dice el mentiroso. Poquito o mucho, si miente, tendrá su parte en el lago de fuego. Quisiera, Dios, que usted pueda decir, cuando lee estas lindas promesas de Dios que leí y muchas otras que contiene la palabra de Dios, que usted pueda decir en su corazón, sí, amén. Yo me gozo en esas promesas. Pero pregunto, alguien que ni siquiera se goza en la presencia de Cristo en este mundo, ¿cómo pretende, por ejemplo, gozarse con esa promesa de que Él dice, yo vengo pronto y mi galardón conmigo? ¿No habría una inconsistencia ahí si usted nunca en esta vida se gozó en Cristo? La promesa de su galardón futuro es para los que en este mundo, en esta vida, se gozan en Él porque están en Él. Oremos. Bendito Dios, rogamos en el nombre de Jesús tu Hijo, que tu Espíritu Santo haga penetrar tu palabra a nuestra mente y corazón. Y nos bendigas, aplicándola correctamente, que no nos engañemos. Y te pido por aquellos que no pueden decir con sinceridad y sencillez que son de Cristo, que están en Cristo y que esperan a Cristo. Ten misericordia en el nombre de Jesús. Amén.